Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una transmisión más de nuestro estudio bíblico. Y el día de hoy continuaremos con nuestro tema acerca del Espíritu Santo, con el tema específico o el subtema de la llenura del Espíritu Santo. Antes de iniciar nuestro estudio, como siempre, vamos a orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, para escudriñar juntamente con tu Espíritu Santo tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Has sido un Padre bueno, un Padre perfecto, Señor, que ha hecho lo mejor para cada uno de nosotros y que lo seguirá haciendo porque tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Padre. En esta hora, Señor, venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, pero por sobre todo nuestro entendimiento, y prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia, para gloria tuya, Señor, para bendición nuestra, y que nos permita conocer de una mayor manera, Señor, a tu Espíritu Santo. También te pedimos, Señor, que sea derribadas, arruinadas, arrancadas toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo, y que nos impida llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios y por ende a nuestra vida abundante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, y le voy a pedir que usted abra su mente lo más que podamos para confrontar algunos paradigmas o algunos pensamientos que han sido establecidos, que pudieron haber sido establecidos en nuestra mente en relación con el Espíritu Santo, que hemos mencionado que es el gran desconocido en la iglesia del Señor Jesucristo. Yo quisiera comenzar por decir que el hablar en lenguas y en general la manifestación de los dones del Espíritu Santo no son necesariamente una evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo? Primero, porque en la enseñanza tradicional del último siglo se ha hablado acerca del don de lenguas, que en realidad la palabra lo define como diversos géneros de lenguas. Es la evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios no nos da solo eso como evidencia. De acuerdo a lo que enseña Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 4 en adelante, las evidencias del bautismo del Espíritu Santo pueden ser los diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, el don de profecía, el discernimiento de espíritus, el hacer milagros, el don de fe, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría y el hacer milagros. Puede ser cualquiera de esas 9 manifestaciones, número 1. Y número 2, también recordemos algo que hemos hablado en los estudios anteriores. Los discípulos, sin haber sido bautizados por el Espíritu Santo y de hecho sin tener todavía el Espíritu Santo, manifestaban algunos dones, como cuando Jesús los envía a predicar el Evangelio del Reino, a sanar enfermos y a liberar demonios. Por el otro lado, en el Antiguo Testamento también vemos la manifestación de algunos de los dones del Espíritu Santo, como principalmente en los profetas, en Elías, en Eliseo, y ellos no eran llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre ellos para ciertas manifestaciones en ciertos momentos, de tal manera que los dones no necesariamente son la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, no son la evidencia de que tengamos al Espíritu Santo. La burra de Balaam también profetizó, y la burra de Balaam no era ni siquiera salva. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo? La evidencia es una vida creciente en obediencia. Vamos a ver más adelante que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros en diferentes niveles.
pero cada nivel implica una vida de mayor obediencia al Señor, de tal manera que necesitamos reenfocar la enseñanza normal acerca del Espíritu Santo para alcanzar la plenitud de la vida en Cristo. La palabra de Dios, la plenitud de la vida en Cristo va a depender de nuestra transformación en personas obedientes, y esa transformación en personas obedientes es una transformación creciente que obra el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, necesitamos entender que es realmente la llenura del Espíritu Santo. Generalmente en el ámbito pentecostal, la meta ha sido, la meta con respecto al Espíritu Santo ha sido el bautismo del Espíritu Santo, pero en la palabra encontramos que hay más allá del bautismo del Espíritu Santo. Hay otros niveles de llenura en el Espíritu Santo que necesitamos conocer. Para alcanzar la vida que Dios tiene para nosotros, como ya mencioné, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, transformándonos y empoderándonos para la transformación interior plena y para el servicio. En el Salmo 42, versículos del 7 al 8, la palabra de Dios hace una referencia al Espíritu Santo. Recordemos que Jesús en Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39, hablando del Espíritu Santo, nos dice que el Espíritu Santo será como ríos de agua viva que correrán en nuestro interior. Por el otro lado, también Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos, y ese ser testigo implica una transformación de vida. Vamos a ir al Salmo 42 entonces con estos dos antecedentes que hemos mencionado, de Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, y de Hechos capítulo 1 y versículo 8, que nos va a permitir entender lo que dice este Salmo. El Salmo dice así, es el Salmo 42, versículos 7 y 8. Dice la palabra: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Ahora vayamos analizando cada una de las cosas que nos dice este salmo. En primer lugar, un abismo representa un vacío. Y cuando está hablando de sus propios abismos, cuando el salmista está hablando de sus propios abismos, está hablando de esos vacíos de nuestro corazón, de esas profundidades de nuestro corazón que todavía son engañosas y perversas porque no han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. Esos abismos, dice la palabra, que llaman a las cascadas. Y esas cascadas son tipo del Espíritu Santo, son ríos de agua viva que corren en nuestro interior, y el efecto de una cascada o de un río frente a un abismo es que lo va a llenar, va a transformar el abismo de un lugar vacío en un lago lleno de agua, y eso habla de la llenura del Espíritu Santo. Cuando se refiere también a las ondas y las olas que han pasado sobre él, se refiere al poder que ha venido sobre él, sobre el salmista, y que viene sobre nosotros para llenar y transformar esas profundidades de nuestro corazón. Y ello puede ser un tipo del bautismo del Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo ya no solo viene a morar en nosotros, sino que viene sobre nosotros, pero también de la llenura y de la plenitud del Espíritu Santo, porque conforme se van llenando un abismo tras otro, eso implica que vamos teniendo una mayor dimensión de la obra del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo operando en nuestro corazón. Y cada uno
cada llenura de esos abismos implica una dimensión más alta de relación y conocimiento, no solo del Espíritu, sino de relación y conocimiento de Dios para la obediencia. Obviamente, recordemos algo importante que nos dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primero que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y cada vez que uno de esos abismos es llenado en nuestro corazón, experimentamos libertad, experimentamos restauración, experimentamos sanidad, y cuando experimentamos esas bendiciones del Señor, nuestro corazón es un corazón más agradecido y por lo tanto también un corazón más amoroso, y eso nos habla de un incremento en nuestra relación con el Señor. Recordemos que la palabra nos dice dos cosas acerca de nuestra progresión en el Señor. En Filipenses capítulo 1 versículo 6, la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada uno de esos abismos que va siendo llenado significa una progresión en ese perfeccionamiento, porque ese vacío de nuestro corazón es un vacío de dolor, de tristeza, de ansiedad, de temor, de decepción, de desánimo, de emociones negativas, producto del dolor que hemos experimentado en nuestras vidas en el pasado. Y cuando viene el Espíritu Santo a esos abismos de nuestro corazón, Él primero nos libera, nos sana y nos restaura, nos lleva a una dimensión mayor en nuestra relación con el Señor, a una dimensión mayor de libertad, de relación, de intimidad, de comunión con Él. Entonces, y la otra cosa que la palabra de Dios nos enseña es que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y esto implica algo, mis amados hermanos, que lo debemos tomar en cuenta. Tanto Filipenses 1:6 como Proverbios 4:18 nos hablan que la vida del justo, que la vida del Hijo de Dios es una vida en crecimiento, es una vida que va avanzando cada día a niveles superiores. No nos podemos quedar estáticos, no nos podemos quedar pasivos, no nos podemos quedar sin experimentar un crecimiento constante en el Señor, porque eso significa que no estamos dejando operar al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo el que va perfeccionándonos y el que va llevando nuestra vida en aumento. Y si notamos algo en este Salmo 42, versículos 7 y 8, dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Eso significa que que se va llenando un abismo a la vez, no se van llenando todos juntos, sino que van apareciendo de uno en uno, van siendo llenados de uno en uno, no todos juntos. Por eso es que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va perfeccionando cada día hasta el día de Jesucristo, y por eso también dice la palabra que nuestra vida va en aumento cada día. Conforme nosotros, y eso va sucediendo conforme nosotros vamos permitiendo que el Espíritu Santo vaya tomando control de las diferentes áreas de nuestra vida y de nuestro corazón. La palabra en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que nos enseña que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y que no podemos confiar en nuestro corazón. La obra del Espíritu Santo es ir transformando ese corazón engañoso y perverso, irlo transformando en un corazón conforme al corazón de Dios. Como dice Dios de David: varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo diga. La transformación de nuestro corazón para hacer un corazón conforme al corazón de Dios es la transformación en
obediencia, en nuestra transformación de hijos de desobediencia que éramos antes de conocer a Cristo, en hijos de obediencia ahora. De hecho, la palabra define a un hijo de Dios como un hijo obediente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, dice la palabra, sean santos como yo soy santo. Y la santidad implica la obediencia. Así que la obra del Espíritu Santo en nosotros y cada nivel de mayor presencia o de mayor actividad del Espíritu Santo en nosotros implica un mayor nivel de obediencia. ¿Y cuáles son los resultados de ello? En primer lugar, los resultados son una vida en abundancia, una vida bendecida, una vida en plenitud, una vida cada vez más parecida a la vida que vamos a vivir en la eternidad, que es una vida sin lágrimas, sin dolor, sin pecado, sin corrupción, sin problemas, sin adversidades. El hecho de ser guiados por el Espíritu Santo cada día más va a implicar una vida más parecida a esas, una vida más sin lágrimas, más sin dolor, más sin tristeza, más sin necesidad, más sin corrupción, más sin pecado. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, y la verdad es una parte de la verdad es las bendiciones de la vida en Cristo, y las bendiciones de la vida en Cristo dependen de nuestra obediencia. Por eso hablamos de que cada nivel que crecemos en nuestra relación con el Espíritu Santo es un mayor nivel de obediencia, o implica un mayor nivel de obediencia, y ese mayor nivel de obediencia nos va a llevar a un mayor nivel de bendición. Porque la obediencia es la que abre la puerta a las bendiciones del Señor. Lo dice Deuteronomio, versículo 28, capítulo 28, versículos del 1 al 2. Si obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones. Y Jesús también nos lo recuerda en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Que busquemos el reino de Dios y su justicia, que es la obediencia a los principios de la palabra, y entonces vendrán sobre nosotros todas esas añadiduras. Entonces, lo primero es una vida plena, una vida abundante. Lo segundo es una mayor manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Que es vida y que se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros es la obediencia, y la obediencia implica el amor, que es el fruto del Espíritu, porque Dios es amor, y derivado del amor hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fidelidad, hay humildad, dominio propio, y todos nosotros necesitamos de eso en nuestras vidas, y necesitamos mucho de eso en nuestras vidas. Por el otro lado, la palabra dice en el Salmo 42:8, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Aquí vemos tres resultados de la obra del Espíritu Santo, llenando esos abismos de nuestro corazón, transformando ese corazón engañoso y perverso en un corazón agradable al Señor, en un corazón conforme al Señor. El primero es que vamos a experimentar cada día en mayor medida las misericordias de Dios. La misericordia de Dios no cambia para con nosotros desde el día que fuimos salvos hasta el día de hoy. La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias, que se renovan sus misericordias cada mañana. Sin embargo, nosotros a nosotros muchas veces nos faltan ojos espirituales para ver la manifestación de esas misericordias. De hecho, la manifestación de las misericordias de Dios son cada segundo en nuestra vida. La vida que tenemos es una vida que Dios nos da. El latido de cada corazón es un latido que Dios permite, que Dios ha establecido
para cada uno de nosotros, lo mismo que cada respiración, y respiramos cada segundo de nuestras vidas y también nuestro corazón palpita cada segundo de nuestras vidas. Eso es una manifestación de su misericordia. Sin embargo, muchas veces no las vemos. El hecho de que tenemos la capacidad de observar, de escuchar, de hablar, de movernos, son manifestaciones también de la misericordia de Dios para con nosotros, que muchas veces no nos percatamos de ellas, pero que son regalos de Dios. Cuánta gente hay en el mundo que es ciega, que es sorda, que es muda, que es paralítica, etcétera, y sin embargo Dios nos ha bendecido a nosotros con esos regalos, con esos dones, y así podríamos enumerar lo que va pasando en nuestras vidas todo el día, a cada instante, y esas son las manifestaciones de su misericordia para con nosotros, que comenzamos a observarlas, que comenzamos a percatarnos de ellas en la medida en la que vamos profundizando en la transformación de nuestro corazón y no vamos dando por hecho cada cosa que sucede en nuestras vidas. Recordemos que la palabra de Dios dice que todo y todo es todo, obra para bien de los que amamos a Dios. Entonces todo lo que sucede en nuestras vidas es una manifestación de la misericordia de Dios para nuestro bien. Y en la medida que vamos siendo transformados por el Espíritu Santo va abriendo nuestros ojos a esa inmensidad de las misericordias de Dios. Luego lo segundo que dice el Salmo 42:8 es: y de noche su cántico estará conmigo. Y eso habla de gozo, eso habla la palabra de Dios dice en Salmo 16:11: en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Es decir, en la medida en la que nosotros vamos permitiendo que el Espíritu Santo vaya tomando más dirección en nuestra vida y nos vaya transformando, en esa misma medida nuestra vida va a ser una vida de gozo y una vida de delicias. Y hay algo importante en el gozo. El gozo no es algo que se termina ahí. La palabra dice en Nehemías capítulo 8, versículo 10, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor nos ayuda a permanecer firmes, a permanecer esforzados, a permanecer seguros en la vida como creyentes, aún ante todas las adversidades que nos pudieran suceder. Y la tercera cosa que dice el Salmo 42:8 es que mi oración al Dios de mi vida. Y la oración implica intimidad, la oración implica cercanía, la oración implica el acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, pero también el acceso al trono de la gracia para tener intimidad y comunión con el Señor. No se trata solo de la oración, no se trata solo de pedir. La oración no es un monólogo donde solo nosotros hablamos. La oración es un diálogo entre nosotros y el Señor, donde nosotros hablamos, pero también el Señor responde. Lo dice, nos lo enseña Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en la presencia del Señor somos ministrados aún en medio del silencio. Aun cuando Dios está en silencio, no quiere decir que Dios esté en inactividad. Las cualidades, las características de Dios que son parte de su presencia, su gloria, está actuando en nosotros, aunque nosotros no lo percibamos o aunque nosotros no escuchemos que Dios habla, pero Dios sí está obrando en nuestras vidas cada vez que entramos en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre, fortaleza, y hay mucho más que eso. Hay una ministración de todas las cualidades de Dios a nuestras vidas: santidad, obediencia, misericordia, amor, gracia, favor, justicia, verdad, infinitud, eternidad, etcétera. Siempre que entramos a la presencia de Dios, algo va a ser sembrado en nuestros corazones, aun cuando nosotros no lo percibamos,
pero siempre va a haber algo que el Señor ponga en nuestros corazones. Por eso la palabra también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice que oremos sin cesar. Y orar sin cesar significa meditar en no solo pedir, sí, no solo pedir, no solo preguntar, sino recibir dirección, recibir revelación, fijar la palabra en nuestros corazones, meditarla, entenderla, darle gracias al Señor, alabarle, adorarle, rendirnos delante de Él, rendirle reverencia, respeto, honra, obediencia, etc. Y todo eso va sucediendo en nuestras vidas en la medida en la que usted y yo vamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros, crucificando nosotros la carne y permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya transformando en nuestro carácter. Recordemos lo que dice 1 Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ese yo menguar significa negar mi voluntad propia, no querer hacer mi voluntad, sino buscar la voluntad de Dios. Y mi obra es negar mi voluntad. La obra del Espíritu Santo es la transformación de mi corazón para hacer la voluntad de Dios. Por eso dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. ¿Y cuál es una característica muy importante de Jesús en su vida terrenal? Él dijo, mi propósito, mi vida, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Lo que yo oigo decir al Padre, eso digo. Es decir, una vida completamente entregada al Señor. Y eso, por la obra transformadora, nosotros lo podemos alcanzar por la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. Y esto nos lo explica Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe, en la obediencia al Hijo de Dios. Esa es la meta suprema de cada uno de nosotros como creyentes, que hagamos la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que le obedezcamos. Y esa obediencia va a traer vida plena, vida abundante, abundancia del fruto del Espíritu Santo en nosotros. La llenura del Espíritu Santo va a ocurrir cuando nosotros tengamos una correcta relación con el Hijo de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, y dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y eso habla de la relación con el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Notemos algo acá. El Espíritu Santo es el que calma nuestra sed de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos llena de Dios. Al llenarnos de Él, el Espíritu Santo nos está llenando de Dios. Usted puede satisfacer su sed en diferentes niveles. Con un trago de agua, con un cuarto de un vaso de agua, con un medio vaso de agua o con un vaso entero de agua. Es decir, hay diferentes niveles de llenura. De calmar nuestra sed, y esos diferentes niveles de calmar nuestra sed van dándose o deberían irse dando en nuestra vida, en nuestro caminar como creyentes. En la medida que más caminamos en el Señor, más llenura del Espíritu Santo deberíamos tener. No es que el Espíritu Santo nos sea dado por medida, porque la palabra de Dios dice que Dios no da el Espíritu por medida. Cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, nos lo dio total, completo, al 100%, absolutamente.
¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nuestra mente, nuestro ser interior, como hay una batalla entre lo del espíritu y lo de la carne, muchas veces no percibimos ese nivel total de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, sino que lo vamos percibiendo gradualmente. Y eso es a lo que la palabra de Dios se refiere en cuanto a los diferentes niveles de liberación y de operación del poder del Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros. Si todo el poder del Espíritu Santo viniera sobre nosotros de un solo, ese poder del Espíritu Santo nos causaría, si no estamos preparados, nos podría causar algún tipo de... nuestro cuerpo no lo aguantaría. Nuestro cuerpo debe ir preparándose cada vez más y nuestro ser interior debe ir preparándose cada vez más para ir recibiendo más del Espíritu Santo. Quienes predicamos tenemos la experiencia de que cuando ministramos es como dice Jesús, poder salió de nosotros, pero ese poder de alguna manera nos agota, ese poder de alguna manera produce en nosotros cansancio. Si viniera todo el poder del Espíritu Santo sobre nosotros y no estamos preparados, eso nos podría crear algún problema. Por eso el Espíritu Santo nos va llevando gradualmente de un nivel al otro de la percepción y de la operación de su poder en nosotros. ¿Cuáles son esos 4 niveles? Por lo menos son 4 niveles que yo he encontrado en la palabra de Dios. El primer nivel es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en la regeneración, en la salvación, operando el nuevo nacimiento. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que mora, que vive para siempre, que permanece para siempre. Y que cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Entonces, ese es el primer nivel, cuando el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros y nos convierte en templos de Él, en templos del Espíritu Santo, y eso sucede en la salvación. Luego, tenemos un siguiente nivel, que es el bautismo del Espíritu Santo, el empoderamiento. Cuando el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros, a convertirnos en templos del Espíritu Santo, el nivel de la obediencia está dado por el reconocimiento de la salvación y del señorío de Cristo. Número 1. Pero luego viene un siguiente nivel. Los discípulos en Juan, al final del Evangelio de Juan, dice Jesús dice la palabra que Jesús sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a ser morada en ellos. Pero, sin embargo, Jesús les dice, antes de partir a la presencia del Padre, les dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, eso es un nuevo nivel para un nuevo nivel de obediencia, porque dice, y me serán testigos. Y ese me serán testigos no es testimonio de hablar, sino es un testimonio de vida, un testimonio de transformación de vida, es decir, otro nivel de obediencia al Señor. Y el tercer nivel del que nos habla la palabra es la llenura del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 18, dice la palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y este ser llenos del Espíritu Santo es el empoderamiento que el Espíritu Santo nos da para vivir vidas completamente dependientes de Dios. Y el cuarto nivel es la plenitud del Espíritu Santo, de la que nos habla Efesios capítulo 1, versículos del 19
al 23. Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo es también la plenitud del Espíritu Santo. Esto es, y esto nos lleva ya no a vivir para nosotros, sino vivir total y completamente para Cristo. Que el Espíritu Santo more total y completamente en nosotros. Es a lo que se refiere Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estos 4 niveles de experiencia del Espíritu Santo, estos 4 niveles de ser templo del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo, se corresponden también con 4 niveles de la relación de la novia con el novio, de la cual nos habla Cantares, el libro de Cantares. Y recordemos que nosotros somos la novia y Cristo es el novio. ¿Y cuáles son los 4 niveles de la relación de la novia con el amado? En el capítulo 1 del libro de Cantares dice la novia, el novio, mi amado, es mío. O sea, es una posición, todo se centra en ella. Pero en Cantares, en el segundo capítulo, dice la novia, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Ya comienza a haber una transformación. Ya no solo es él de ella, sino ella también es de él. Y en el capítulo 6 hay un tercer nivel que correspondería, el primer nivel corresponde a ser templos del Espíritu Santo. El segundo nivel de la relación de la novia con el novio corresponde al bautismo del Espíritu Santo. Y el tercer nivel, que es la llenura del Espíritu Santo, corresponde al nivel de la relación de la novia con el novio, cuando la novia en el capítulo 6 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ya no es lo más importante que el amado sea de ella, sino que ella es de él. Y eso es a lo que nos lleva la llenura del Espíritu Santo. Pero la plenitud del Espíritu Santo nos lleva a ese cuarto nivel de la relación de la novia con el novio. En el capítulo 7 y versículo 10 dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y a ella ya no importa. Y a ella ya murió completamente. O sea, cada nivel del Espíritu Santo nos lleva a un mayor nivel de obediencia, a un mayor nivel de intimidad con el Señor, a un mayor nivel de negación de nosotros mismos, de negación de nuestra voluntad y de vivir en la voluntad del Padre. Y vivir en la voluntad del Padre significa experimentar la plenitud de las bendiciones del reino sobre cada uno de nosotros. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos viviendo, cuando vamos creciendo en la vida bajo el control del Espíritu Santo, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos se comienza a convertir en la fuerza motivadora de nuestra vida. Como ya vimos en Efesios capítulo 1, versículos del 19 al 23. Entonces, es fácil para nosotros, va a ser fácil para nosotros, el Espíritu Santo nos va a facilitar el acceso al siguiente nivel. Es decir, cuando estamos caminando, el ser templo del Espíritu Santo nos abre el camino hacia el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nos va a abrir el camino hacia la llenura del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo nos va a abrir el camino hacia la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando estamos viviendo en la plenitud del Espíritu Santo, significa que nuestra vida está totalmente inmersa bajo la cobertura completa,
totalmente a disposición del Espíritu Santo, como lo hemos hablado, que dice Gálatas 2:20. Y eso significa que vamos a ser sensibles a poner toda nuestra vida en control del Señor, que nada puede interponerse entre nosotros y Él. Ya de la misma forma que nada se podía interponer entre la vida de Cristo y su relación con el Padre. De hecho, Jesús mismo lo dice cuando habla con sus discípulos en la última cena, y les dice, ya viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. La plenitud del Espíritu Santo va a implicar que el diablo ya no va a tener nada en nosotros, o casi nada en nosotros, que nos pueda hacer tropezar, caer, tentar, etcétera. Cada nivel nos va, y que vamos creciendo en nuestra relación con el Espíritu Santo, nos va dando un mayor empoderamiento para soportar todos los ataques del diablo, todas las situaciones adversas, todas las pruebas. Cada nivel nos capacita de una mayor manera, de tal forma que la tentación tiene menos efecto en nosotros, los fracasos tienen menos efecto, las adversidades tienen menos efecto, porque cada vez vamos dependiendo más del Espíritu Santo, que es el que está en nosotros, y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el Espíritu Santo, recordemos que es el todopoder de Dios, y ese todopoder de Dios significa que no hay nada que lo pueda vencer, y porque Él está en nosotros, nosotros vamos a ser más que vencedores en medio de todas las circunstancias adversas que pudieran venir a nuestra vida. Vivir en la plenitud del Espíritu Santo es andar en una completa dependencia de Él. Es por el proceso que seguimos de recibir el Espíritu Santo como templos del Espíritu hasta llegar a la plenitud del Espíritu Santo, hasta alcanzar esa plenitud del Espíritu Santo, que la vida cristiana se va convirtiendo en un estilo de vida, y vamos experimentando la vida abundante que prometió Cristo para cada uno de nosotros. Esa es la importancia de relacionarnos correctamente con el Espíritu Santo. Mire, la enseñanza tradicional del pentecostalismo respecto al Espíritu Santo es acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero la verdadera o la obra más importante del Espíritu Santo, sin minimizar los dones, pero la obra más importante del Espíritu Santo es nuestra transformación. En la medida que usted y yo vamos siendo transformados por añadidura, vamos a manifestar más los frutos del Espíritu en mayor medida, y los dones van a ser manifestados también en mayor medida. Los ministerios, los servicios que hagamos para el Señor van a ser mucho más poderosos. Sí, en la medida en la que vamos caminando con mayor intimidad con el Espíritu Santo y vamos dependiendo más del Espíritu Santo, porque entonces ya no somos nosotros los que lo vamos a hacer, va a ser el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo en nosotros es la supereminente grandeza del poder de Dios. Así que vale la pena caminar en la intimidad del Señor para que nos transforme en esos vasos en los cuales el tesoro del Espíritu Santo está depositado, pero no solo está depositado de manera pasiva, sino para operar en nuestro interior, en la transformación, y hacia afuera, en la manifestación de los dones para con las demás personas. La invitación entonces es para que usted y yo anhelemos cada día más del Espíritu Santo. Y una cosa que es importante que nos dice la palabra: si usted y yo anhelamos más del Espíritu Santo, el anhelo del Espíritu es precisamente ese. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4 versículo 5 que el Espíritu nos anhela celosamente, y eso quiere decir el Espíritu nos quiere para Él.
Si usted y yo anhelamos cada día más del Espíritu Santo, estamos respondiendo al anhelo del Espíritu. Y si respondemos al anhelo del Espíritu, la palabra de Dios dice muy claramente que si nosotros pedimos más del Espíritu Santo, el Señor nos lo va a dar. Sin duda, no hay nada que lo impida. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 11, que si nosotros pedimos, que si nosotros siendo malos, no es en el capítulo 11, perdón, es Mateo 7, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre nos dará del Espíritu Santo si se lo pedimos. Entonces no hay ninguna limitación, la única limitación la pongo yo. Como dice Isaías 54:2, ¿verdad? Y en Corintios lo dice primero Pablo. Pablo dice primero, nosotros no estamos estrechos en Dios, sino estamos estrechos en nuestro propio corazón. Pero Isaías 54 nos da la respuesta. Dice, ensancha el sitio de tu tienda, las ventanas de tu habitación, porque te extenderás a tu mano derecha. Es decir, antes de desear más, antes de tener más, debo anhelar más. Y antes de anhelar más, debo ensanchar mi corazón. El crecimiento no comienza en el crecimiento en sí. El crecimiento comienza en ensanchar mi corazón para crecer más, en desear ser menos yo y más Él. Esa es la clave. Y si nosotros anhelamos y deseamos ser menos nosotros y más Él, eso implica más del Espíritu Santo también en nosotros, y eso implica pasar de ser templos del Espíritu Santo al bautismo del Espíritu Santo, del bautismo a la llenura y de la llenura a la plenitud. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y les recuerdo que todos los martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche tenemos tenemos un estudio bíblico. La semana entrante vamos a continuar todavía con el tema del Espíritu Santo, porque hay mucho más del Espíritu Santo para poderle conocer y para poder caminar en intimidad con Él. Así que desde ya los invitamos el próximo martes a las 7 de la noche. Muchas gracias por conectarse. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla con todos sus contactos en las redes sociales. Y si usted quisiera volver a escuchar estas enseñanzas o escucharlas junto con el bosquejo de la enseñanza, le invitamos a que visite nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi 230, todo en minúsculas, y ahí encontrará estas enseñanzas con sus bosquejos respectivos para poderlas volver a ver e ir leyendo cada uno de los puntos de la enseñanza, de tal manera que se nos quede más profundamente. Y como de aquí al fin de semana no tenemos otro estudio bíblico, le recuerdo que el fin de semana es el día para congregarnos, y le invito a que se congregue en su congregación, que no deje de asistir. La palabra de Dios dice, estos estudios son buenos, por supuesto que sí, pero la palabra de Dios también nos dice que congregarnos presencialmente es de bendición, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que le invito a que no deje de congregarse este fin de semana en su congregación. Y si no tiene una congregación local y vive en la ciudad capital, le invitamos a que nos acompañe el domingo a las 10:30 de la mañana en nuestro servicio dominical. Estamos ubicados en el Centro Comercial Oakland Mall, en la diagonal 6 de la zona 10 de Guatemala, en el tercer nivel, en la sala número 7 de Cinépolis. Ahí lo esperamos, será bienvenido. Muy bien. Vamos a terminar esta enseñanza entonces con oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y de nuestras vidas, Padre. Y te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo ponga en cada uno de nosotros también un mayor anhelo
por Él, un mayor anhelo por la comunión con Él, un mayor anhelo de llenura, un mayor anhelo de plenitud de tu Espíritu Santo, que comprendamos, Señor, en nuestro corazón de la importancia, Señor, de desarrollar nuestra relación y nuestro conocimiento del Espíritu Santo para vivir vidas más plenas, más abundantes, vidas más conforme a tu corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también te pedimos por la paz de Guatemala y la paz de Jerusalén y de Israel, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y, Señor, danos un fin de semana lleno de bendición, lleno de tu presencia. Un fin de semana, Señor, en el cual podamos compartir con nuestras familias en tu presencia, Señor, bajo tu dirección y en tu gozo, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, ahora sí hemos llegado al final de la transmisión. Que Dios les bendiga por conectarse, y si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche tendremos nuestro siguiente estudio bíblico, pero también les recuerdo que por las mañanas tenemos nuestras perlas en la palabra, así que le invito también a ver esas enseñanzas, que son enseñanzas cortas de 5 o 10 minutos, en las cuales aprendemos perlas que la palabra de Dios nos enseña. Bendiciones, que tengan una linda noche y les mando un abrazo.